han sido protagonistas relevantes. En 2019 lo fueron cuando lograron, junto a Naciones Unidas, que el movimiento indígena y el gobierno nacional del Ecuador se sentaran en una mesa y se evitara que la violencia terminara por resolver lo que siempre debe resolver el diálogo. Esta vez lo han planteado también. Monseñor Luis Cabrera ha aceptado esta invitación. Gracias, Monseñor, por aceptar esta entrevista. Bienvenido. Muchas gracias a usted. Es una alegría verle, al menos a través de una pantalla. Y qué bueno poder dialogar sobre estos temas tan complejos, tan delicados que estamos viviendo todos los ecuatorianos. Monseñor, primero lo primero. La Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal más precisamente, ha hecho un llamado al diálogo a los distintos actores varios días atrás, 5 días me parece atrás. Lo hicieron en el día 3 de las manifestaciones. Estamos en el día 8. Quisiera saber si han tenido respuesta de parte de los distintos actores involucrados en este conflicto. Bueno, nosotros, como usted muy bien lo dice, pues invitamos justamente a todos los actores sociales y políticos, como a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a trabajar porque sea posible un diálogo abierto, sereno y sobre todo yo diría comprometido con las grandes causas sociales, económicas y políticas que vivimos. Esa era la invitación. Nosotros siempre estamos dispuestos a participar ahí donde nos pidan, sabiendo lógicamente que tenemos nuestros límites. Por ejemplo, el tema de la mediación. La vez anterior tuve la oportunidad de estar en esa mesa con las Naciones Unidas, pues con el asesoramiento, por supuesto, de varias instituciones nacionales e internacionales que nosotros reconocemos su papel fundamental en este proceso de mediación. En cuanto a su pregunta, pues no hemos tenido ninguna solicitud ni de parte del gobierno, ni tampoco de las organizaciones indígenas y sociales. Lo que sí hemos recibido por escrito son, digamos, algunos deseos, aspiraciones de grupos que también están muy involucrados en este paro, invitándonos a conformar esa mesa de mediación. Pero repito, son grupos muy pequeños. Igualmente, pues recibimos una llamada del gobernador del Cotopaxi preguntándonos si estaríamos dispuestos a aceptar esta invitación. Ese es el panorama donde nos movemos nosotros. Insistimos en el tema del diálogo. Hay que ver las condiciones necesarias para que se dé y nosotros comprometemos también nuestra presencia en aquello que la ciudadanía o los movimientos vean más conveniente. Le va, muy buenos días. Jefferson le saluda en esta ocasión. Si bien no se ha recibido ninguna carta oficial para esto, quisiera saber un poco hacia dónde, sobre todo las repercusiones que podrían existir alrededor de las manifestaciones y de las protestas, porque recuerdo, por ejemplo, en octubre de 2019, que ya cuando lamentablemente todo estaba muy, muy mal, ahí sí se sentaron a dialogar. ¿Qué mensaje dejarle esto y sobre todo el llamado hacia quién para que esto se pueda terminar de alguna manera y se pueda llegar a alguna resolución en que las partes puedan al menos sentarse a conversar? Bueno, yo creo que hay varias opciones para resolver o gestionar los conflictos. Una de ellas, pues justamente es la lógica que llamo de la violencia. Y esa lógica es muy peligrosa, justamente por la carga emotiva que lleva, de rabia, de resentimiento y a veces inclusive de odio. Porque esa lógica de la violencia declara al otro como enemigo, como un rival al que hay que someterlo, hay que anularlo. Entonces, ese camino de la violencia sabemos que no tiene un fin positivo. La historia lo demuestra que todos los grandes conflictos sociales, políticos, militares, se resuelven en una mesa de negociación, de diálogo. Por eso nosotros apostamos por el diálogo e invitamos. Yo digo, usted ha hecho alusión muy bien a lo que pasó en el 2019. Tuvieron que pasar muchos días donde fuimos víctimas, es que todos fuimos víctimas ahí, venga de donde venga, para recién sentarse a una mesa de diálogo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no comenzar por dialogar? ¿Por qué no apostar por el diálogo? Y si eso implica reafirmar la voluntad para afrontar los problemas, de encontrar soluciones, y si eso implica, pues negociar, saber ceder, pues bienvenidos todos esos planteamientos. El problema, que ya lo ha dicho usted, es
si las posiciones se mantienen rígidas, inamovibles, es muy peligroso. De hecho, el malestar social comienza ya a ampliarse. De hecho, aquí en Guayaquil, hoy hace poco me informaban que van a movilizarse dos grupos. Unos pidiendo porque se respete, porque se trabaje por la paz. Pero hay otro grupo también que, según la información que tengo, es que va a pedir abiertamente ya el derrocamiento del presidente. Y otros grupos. Entonces va generándose un ambiente muy difícil de manejar. Por eso insisto en nuestro llamado cordial, sereno, prudente, a dialogar. Yo creo que el camino de la razón, de la sensatez, es el mejor que tenemos los seres humanos para resolver los grandes conflictos que podamos tenerlos. ¿Cómo está, monseñor? Le saluda Mónica Velázquez. La Iglesia siempre aboga por el diálogo, por la pacificación, pero esto después tiene que ser trasladado a mesas de mediación. Mi pregunta es, ¿qué se necesita para esto? ¿Qué metodología se usa y qué resultados esperan? Bueno, yo creo que el método lógico del diálogo comienza por escucharnos, por tratar de comprender lo que la otra parte piensa, siente, quiere, sueña, cuáles son sus propósitos. Y eso se da un ambiente de mucho respeto, de mucha confianza. Ese es el primer paso. Luego viene ya, como decíamos, pues lógicamente el tratar de exponer los argumentos de un lado y de otro lado, hasta llegar a consensos. Por eso es creer en la bondad, en la racionalidad de las personas. Entonces, hay toda una metodología que es una lógica que va apareciendo. Si yo digo, uno tiene que aprender a resolver o gestionar conflictos desde las cosas más sencillas, más simples, comenzando por los propios conflictos personales que uno puede tener, o familiares o sociales. Entonces, hay una lógica, yo llamo la lógica de la escucha. Lógicamente, pues, eso implica de poner actitudes ya inamovibles, especie de monólogos que llamamos, ¿no? Donde nadie escucha a nadie. Y hay pues esa frase que ya lo conocemos también, un diálogo de sordos. Entonces, lo primero es, hay que abrir la mente y el corazón. Por eso otra de las condiciones que para mí son importantísimas, yo utilizo una comparación aquí, es el desarmar. Comenzar a desarmar la mente. Hay tantos prejuicios, tantas ideas preconcebidas, tantas cosas que endilgamos a los demás sin conocerlos. Prejuicios contra el gobierno o prejuicios contra el mundo indígena, contra el mundo social. Desarmar la mente de los prejuicios y hay que desarmar el corazón, definitivamente. ¿Cómo cambiar esos sentimientos de miedo? Porque el miedo es peligrosísimo y porque puede llevarnos al resentimiento y luego pues a la agresividad. Entonces yo creo que son esas condiciones mínimas que necesitamos justamente para que este anhelado diálogo sea posible. Y aquí ustedes como comunicadores sociales tienen una experiencia maravillosa. Yo creo que también sería una iniciativa muy buena de los medios de comunicación que convoquen, que inviten a las partes para que sienten a la mesa y un diálogo abierto, sin agendas ocultas, como decimos, o dicho de otra manera, con las cartas sobre la mesa. Y ahí sabremos realmente si hay la decisión política de dialogar o de utilizar esta situación caótica para otros fines de carácter político o económico. Monseñor Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal, gracias por acompañarnos y por darnos estos minutos. Gracias a usted por la invitación y a seguir trabajando fuerte. por la paz, basada siempre en la justicia, en la libertad y en la verdad. Gracias, un abrazo grande, una alegría verle. Escucharon ustedes al Monseñor